Nosotros seguimos avanzando. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, realiza la cuenta pública del organismo. Felipe Leiva nos amplía esta noticia. Felipe, estamos contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Macarena. Sí, ya está pronto a terminar estas 40 hojas de discurso el actual presidente del máximo tribunal del país, Hugo Dolmetsch Urra, que da inicio al año judicial en estos primeros días ya de marzo de este año, acá en el Palacio de Tribunales, y está pronto a terminar su discurso, donde han llegado varias autoridades, obviamente que tienen nexo directo con el Poder Judicial, el fiscal nacional Jorge Abbott, también la ministra de Justicia Javiera Blanco, autoridades del Congreso, ya sea de la Cámara de Diputados y del Senado, además obviamente de los magistrados que habitualmente se desempeñan en labores judiciales durante cada día acá en el Palacio de Tribunales. Son 40 páginas de discurso donde enfatiza algo que ya se ha repetido, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Maca, desde la Corte de Apelaciones hubo un informe respecto a la situación carcelaria en nuestro país. Justamente a eso se refirió la máxima autoridad del Poder Judicial, dando cuenta que se está cumpliendo con castigos a nivel penal en las cárceles, pero que estos tienen que ser dignos y, en suma, justos, sobre todo teniendo en cuenta las precarias condiciones carcelarias que hay en nuestro país, sobre todo también cuando emana información de la propia Corte de Apelaciones con este informe que se conoció últimamente, bastante categórico a el panorama que hay en las cárceles de nuestro país y cómo viven también tanto los funcionarios de gendarmería que se desempeñan en esas funciones, como también los mismos internos en los diversos penales que hay en Chile. Te invito justamente a revisar parte del discurso de Hugo Dolmetsch respecto a esta materia. Sé perfectamente que el problema carcelario y su realidad es de muy antigua data y que a través del tiempo se han propuesto diversas soluciones sin resultados significativos. Sin embargo, no por ello podríamos livianamente soslayarla y olvidarnos del asunto. Me parece que al menos debiéramos enfrentar con decisión, aunque sea una sola arista del problema, porque lo sabemos, la cambiante realidad del país le agrega cada vez nuevas facetas, las que si no se atacan se van acumulando a las anteriores y las dificultades crecen sin control. La situación penitenciaria en nuestro país es muy preocupante. Y justamente en relación a ese tema, cuando ya acaba de terminar este discurso, se refiere, por ejemplo, la máxima autoridad del Poder Judicial, Hugo Dolmetsch, como el Poder Judicial y como Estado, como ciudadanos, no podemos contenernos con descansar en el hecho de que la sanción ha sido impuesta. Esto a que obviamente se apliquen las condenas y tenga el castigo penal en cárcel de las diversas personas que cometen algún delito. Necesitamos asegurarnos de que ella sea humana, legítima y en suma justa. Sin eso, incumplimos uno o más determinados deberes morales, pues la sanción se deslegitima y se transforma pura y simplemente en violencia de Estado. Una crítica ahí de pasada por parte del presidente de la Corte Suprema. Otro tema no menor y también que ha sido controversial para nuestro país, el tema de las ISAPRES. Fueron 133.000 los recursos de protección que se pusieron sobre la mesa acá en el Palacio de Tribunales durante el 2015. Y a esto se refirió también el representante del Poder Judicial, la máxima autoridad del máximo tribunal de nuestro país, Hugo Dolmetsch. Te invito a revisar justamente esas palabras. Como es sabido, desde el año 2008 se han presentado recursos de protección por parte de afiliados a las ISAPRES que reclaman contra el alza de los planes de salud que consideran arbitraria o ilegal. Las diversas Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han acogido normalmente esta pretensión, impidiendo el alza respecto de los recurrentes. En el año 2013, los recursos interpuestos en las Cortes de Apelaciones del país alcanzaron a 138.000, ingreso muy significativo en los asuntos de que conocen. Si bien en el año 2014 la cantidad bajó a 99.000, en el año 2015 volvió a subir a un total de 133.000 recursos. Bueno, es parte del discurso que ha dado y que recién terminó acá el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch Urra, acá en el Palacio de Tribunales, dando inicio al año judicial. Nos vamos a mover pronto porque ya está por salir las autoridades que han llegado justamente a este inicio del año judicial. Hay muchos temas que tocar, Macarena, por ejemplo, el tema de que se pueda conversar con el propio fiscal nacional Jorge Abbott, teniendo en cuenta las diligencias, los caminos que se están dando cuenta en los diferentes casos, por ejemplo,
caso Soquimich, con declaraciones pendientes, también algunas querellas del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo lo ve él como máxima autoridad del Ministerio Público? Es una de las cosas también que le vamos a preguntar en esta ceremonia de inicio del año judicial acá en el Palacio de Tribunales, cuando yo te mencionaba por lo menos dos ítems importantes que fueron parte del discurso de, en este caso, el presidente de la Corte Suprema, dando cuenta de lo que espera y los desafíos que tienen como Palacio de Tribunales, como Poder Judicial con nuestro país, con ítems importantes que ya sabíamos, como por ejemplo el tema de la situación carcelaria, que incluso desde la Corte de Apelaciones había dado cuenta de un informe bastante lapidario respecto a este escenario que viven los internos y también los propios funcionarios de Gendarmería. Vamos a ver si podemos conversar con las autoridades. Ahí pasa la ministra Javiera Blanco, ministra de Justicia, que también llegó hasta esta ceremonia. El Contralor también pasa. No hay que hablar ninguno. Vamos a ver si que se detiene el fiscal nacional Jorge Abbott. Cuando yo te mencionaba, Maca, lo que escuchábamos, las dos declaraciones más importantes quizás de un panorama que ya es conocido tanto por el Poder Judicial como los diferentes estamentos que están preocupados, por ejemplo, de la situación carcelaria, como también de la situación de las ISAPRES. Fueron en el 2015 133.000 los recursos de protección. Fiscal, estamos en vivo, fiscal, estamos en vivo. Fiscal, estamos en vivo. Fiscal, sí, se va a detener. Sí, ahí estamos, justamente va a hablar la máxima autoridad del Ministerio Público. Escuchamos a Jorge Abbott. Bueno, creo que el presidente ha relevado los aspectos más importantes del trabajo del Poder Judicial, que nos llama y compartimos la preocupación en lo que dice relación con el tratamiento de los menores infractores de ley penal. También compartimos plenamente la necesidad de reforzar los tribunales de tratamiento de drogas, iniciativa que partió en la Quinta Región hace ya muchos años. Y nos da mucho gusto hoy día ver que el presidente de la Corte Suprema ya llama a las autoridades a reforzar un sistema de solución al conflicto penal que lo que hace es apuntar a las causas, ¿no es cierto?, que originan el conflicto penal y no solamente, ¿no es cierto?, ya a las consecuencias del mismo. Él habló de una desconfianza de la ciudadanía total, una crisis en ese sentido. ¿Le comparte eso? Bueno, efectivamente, ya es cosa de ver, ¿no es cierto?, y escuchar los medios y la opinión de la ciudadanía para poder concluir exactamente lo mismo que el señor presidente. Hay una desconfianza en las instituciones. De eso habla también, ¿no es cierto?, el aumento y el incremento de las solicitudes a que se refería el presidente, de solicitudes en lo que es en relación con la ley de transparencia. Lo mismo no ocurre en el Ministerio Público. ¿Es preocupante, fiscal? Es preocupante y creo que como miembros del Estado debemos hacer todo lo necesario ya para poder recuperar las confianzas, ¿no es cierto?, que la ciudadanía hoy día está reclamando. Fiscal, por otra parte, ¿usted está en conocimiento de estas negociaciones, acuerdos entre el fiscal Occidente y las defensas de los imputados en el caso Tsunami? ¿Se puede llegar a acuerdos que no sería un juicio oral, por ejemplo? Bueno, efectivamente, el fiscal José Luis Pérez Calaf ha tenido conversaciones con la defensa de los imputados en esa investigación, ya con el objeto de buscar algún tipo de salida y de término ya a esa investigación. ¿Suspensión condicional del procedimiento? Bueno, entiendo, digamos, que en algunos casos ya se ha conversado respecto de suspensiones condicionales y en otros casos de juicio de brevedad. Pero es posible, teniendo en cuenta que son tantas víctimas. A ver. Son 6 años de investigación. Efectivamente, son muchísimos años de investigación, pero en definitiva la solución, ¿no es cierto?, del conflicto pasa fundamentalmente por la penalidad o la proyección, ¿no es cierto?, de la penalidad que esa causa puede tener. Y en esa virtud el fiscal, ¿no es cierto?, está buscando formas de término que permitan optimizar el uso de los recursos ya que el Estado debe destinar a una investigación de esa naturaleza. Los creyentes dicen que está muy molesto, que esto es impresentable por la cantidad de años que se hubo dentro de esta investigación y que se negoció a espaldas de ellos que no tienen ningún antecedente respecto a esta eventual salida alternativa. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, los creyentes podrán ejercer los derechos que la ley le franquea, ¿no es cierto?, para los efectos de oponerse a, ¿no es cierto?, las soluciones que proponga ya el Ministerio Público conjuntamente con los imputados. ¿Fiscal está preocupado? ¿Le ocurrió a usted, Jorge? En su oportunidad veremos el mérito de lo que puedan plantear. Lo que sí puedo señalar de que el fiscal nacional no tiene la potestad, ¿no es cierto?, punitiva en lo que dice relación con los casos particulares. En consecuencia no puede tomar decisiones en casos, ¿no es cierto?, particulares, ni puede dar instrucciones particulares a los fiscales regionales. Fiscal, en relación a otros casos como Soquimich y Penta, el impuesto interno no ha presentado nuevas querellas o denuncias. ¿Eso le preocupa a ustedes? ¿Ustedes estaban pidiendo? Bueno, efectivamente nos preocupa en la medida en que nosotros tenemos que terminar las causas.
Ya, y en definitiva nosotros quisiéramos un pronunciamiento de parte del Servicio de Impuestos Internos y estamos esperando que ellos ejerzan el derecho que la ley les concede ya, para querellarse o denunciar los delitos de carácter tributario. ¿Querellas fiscal van a formalizar igual? Bueno, si no hay más querella tendremos que terminar las causas por alguna de las formas de términos que la ley establece. Está a la espera de querellas de quién. Palabras del fiscal nacional Jorge Abbott, que fue consultado por varios temas. Lo que le mencionaba, el tema del caso SQM, con esta espera del Servicio de Impuestos Internos, qué va a pasar con las acciones penales que quedan, por ejemplo, pendientes, como una eventual acción penal contra Pablo Longueira, también contra Lawrence Goldberg, que hay bastantes antecedentes, por lo menos lo que se ha conocido dentro de la carpeta de investigación, que lo vinculan a diferentes casos y aristas de eventual financiamiento irregular de la política. Y también lo del caso Tsunami. Se ha hablado de que incluso las defensas de algunos imputados ya han conversado y se han sentado frente a frente con el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, para salidas alternativas, suspensiones condicionales de los procedimientos de algunos imputados, algo que ha molestado de sobremanera en algunos de los querellantes, que dice que sería impresentable que después de 6 años de investigación, una de las más largas de la reforma procesal penal, llegue a este término sin condenados o con juicios abreviados, o en este caso lo que se ha hablado y ha molestado bastante a los querellantes como salidas alternativas y suspensiones condicionales de los diversos procedimientos de los imputados en el denominado caso Tsunami. Maca. De todas maneras, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos ahí con las palabras, por supuesto, del fiscal nacional, a la espera también del pronunciamiento para poder avanzar en las distintas indagatorias, parte de lo que ahí podíamos escuchar en vivo. Así que muchísimas gracias, buenas tardes.